Unidad 2. Movimientos literarios colombianos. Tema 4. Literatura modernista y vanguardista. El modernismo. A. Contexto histórico. Entre 1880 y 1920 Estados Unidos se erige como el policía guardián de los intereses de Latinoamérica y su presidente Theodore Roosevelt, con su ley del Gran Garrote, golpea a los pueblos latinoamericanos. Colombia, que se encuentra librando la guerra de los 1000 días, permitió la segregación de la República de Panamá, 1903, hecho que dio pie para la construcción del canal, con lo cual Estados Unidos descartó la competencia francesa en estos países. El crecimiento de las economías nacionales implicó una mayor dependencia comercial, combinada con una acentuada dependencia financiera. En efecto, para crecer, las economías necesitaron de las inversiones extranjeras en forma de préstamos al Estado, obras de infraestructura e impulso de actividades atractivas. De este modo, el capital extranjero adquirió un lugar central en las nuevas economías latinoamericanas. El cambio económico se hizo extensivo al rapidísimo crecimiento de las ciudades. La nueva burguesía que impulsaba este proceso carecía de tradiciones culturales. Estaba, por eso, decidida a transformar el medio aldeano y parroquial, echando mano a la modernización que le proponía el pacto comercial con Europa. La burguesía fue protagonista de la división internacional del trabajo, que implicaba el progreso material, amplió la oferta educativa y produjo una rígida estratificación social mediante la creación del proletariado y de la clase media. El presidente Núñez hizo reformas con las que pretendía sacar del caos en el que se encontraba el país hacia 1880. Uno de estos cambios fue la implantación del federalismo en sustitución del centralismo, lo que originó la redacción final de la Constitución de 1886, escrita por Miguel Antonio Caro y que rigió los destinos de Colombia hasta 1991. Tal vez el cambio más significativo dado durante el gobierno de Núñez fue la modificación de la relación entre el Estado y la Iglesia. Durante los gobiernos de la Regeneración, se originó la política que terminó con la firma del Concordato en 1887. En este se reglamentó que la Iglesia tendría el control de la educación y la cultura. Es necesario decir que, dentro de este contexto, prosperaba en Colombia el analfabetismo. Las muchedumbres constituían los ejércitos guerreros que combatían por cada uno de los partidos, el liberal y el conservador. Florecían las haciendas y las ciudades, donde el esplendor andaba hombro a hombro con la miseria. Colombia en general y Bogotá en lo particular alcanzaron el título de Atenas suramericana, en donde la cultura, el saber leer y escribir, eran privilegios ostentados por unos pocos. El modernismo fue el movimiento de vanguardia literaria, que renovó culturalmente las letras en Latinoamérica y en España. Los más importantes críticos coinciden en concebirlo como nuestra real declaratoria de independencia cultural, a partir de una transformación radical del lenguaje poético. B. La literatura. El modernismo, aunque surgido del seno del romanticismo y, en cierto modo, dando continuidad a las ideas rebeldes de tal movimiento, es al mismo tiempo una reacción contra el excesivo sentimentalismo que terminó caracterizando las obras de los autores románticos. Con el modernismo surge la poesía contemporánea, y sus propósitos generales siguen rigiendo la poesía actual. Estos propósitos, a grandes rasgos, son los siguientes: la sugerencia, la autocrítica, el hecho de concebir el ejercicio de la literatura como un oficio y el cosmopolitismo. El primero de estos propósitos obedecía a la intención de eliminar del poema toda frase retórica o vacía. La consecuencia de esto es que la poesía va a hacerse más ligera, refinada y musical, al desaparecer de ella los adjetivos inútiles y los lugares comunes. El segundo elemento es la autocrítica, pues ya el poeta no se sentirá depositario de la verdad, y comenzará a desconfiar de sus propias palabras. Así, al interior de las mismas obras, surgirán ironías y dudas que cuestionan no solo el trabajo propio, sino el sentido mismo de la poesía y del arte en la época actual. Otro aspecto consiste en asumir
asumir la poesía como un oficio, lo cual tiene que ver con el momento histórico en que vive el poeta contemporáneo, pues este se sentirá ajeno a una sociedad que ya no valora un trabajo que no produce resultados económicos y que en las ciudades modernas ha comenzado a prescindir de la literatura. Por último, más que hijos de un país, los modernistas se declaran herederos del mundo y utilizan las tradiciones y expresiones de cualquier región, surgiendo el exotismo en el poema, es decir, la alusión a elementos poco conocidos en el espacio cotidiano de nuestro país o alejados en el tiempo. Representantes: José Asunción Silva, Guillermo Valencia, Eduardo Castillo, Porfirio Barba Jacob, Baldomero Sanín Cano, José María Rivas Groth. Ejemplo de poesía modernista: Los camellos. Fragmento: dos lánguidos camellos, de elásticas cervices, de verdes ojos claros y piel sedosa y rubia, los cuellos recogidos, hinchadas las narices, a grandes pasos miden un arenal de Nubia. Alzaron la cabeza para orientarse, y luego el soñoliento avance de sus vellosas piernas, bajo el rojizo domo de aquel cenit de fuego pararon silenciosos al pie de las cisternas. Un lustro apenas cargan bajo el azul magnífico, y ya sus ojos quema la fiebre del tormento. Tal vez leyeron, sabios, borroso jeroglífico perdido entre las ruinas de infausto monumento. Guillermo Valencia. Características: se pueden establecer como rasgos propios del modernismo los siguientes aspectos. Sueños y ensueños. Los modernistas se distanciaron de su realidad y soñaron con mundos paradisíacos. El exotismo modernista constituye una rebeldía contra el destino del hombre, condenado a vivir y a morir en una sociedad dominada por el materialismo. El modernismo necesita darle un sentido a la vida y, para ello, acude a su capacidad creadora. Surgen invenciones fabulosas, mundos poblados de cisnes, sátiros, ninfas, príncipes de leyenda, espacios ornamentados con diamantes, rubíes, jardines de ensueño, ambientes elegantes, aristocráticos, gusto por los viajes. Los modernistas vivieron recordando con nostalgia la vida en otras tierras, y cuando no pudieron regresar en el momento deseado, se sintieron desterrados de su propio país, como el caso del colombiano José Asunción Silva, cuando trabajaba como diplomático en Venezuela, y del cubano José Martí, quien se exilió en Estados Unidos. La intimidad. Los modernistas llevaron a cabo la idea de alejar la literatura de la política y de la religión. Imaginación creadora. El modernismo representa un esfuerzo por recobrar la libertad perdida con la industrialización y el maquinismo. Se trata de la libertad esencial, de vivir en contacto con la tierra, y de recuperar la magia de un mundo que se resiste a ser ordenado mecánicamente. Sentimiento de angustia. El modernista se enfrenta no solo a la fugacidad de la existencia, sino a su propia desaparición en la nada. De aquí surge el miedo, la inquietud, incluso el deseo de no haber nacido. Retorno a las raíces propias. Los poetas modernistas buscan en sus antepasados el sentido de la vida, que la actualidad no les ofrecía. Preocupación por la perfección formal. Trabajaron con rigor sus obras, se esmeraron por depurarlas, dotándolas de musicalidad, plasticidad y coherencia. Toda época tiene sus extravagancias y caprichos. Si los caprichos de los individuos son personales, los de la época asumen siempre un carácter no solo epidémico, sino contagioso. El modernismo hace estragos con tal intensidad que se puede prever ya la crisis final. El modernismo tiene que vérselas con todo: artes, literatura, vestidos, muebles, usos y hasta las costumbres. Gran riqueza temática. Los modernistas no se limitaron a tratar los temas de su entorno, sino que hablaron de los problemas universales. La lírica fue el género literario por excelencia del modernismo. Exceptuando la novela de sobremesa de José Asunción Silva, la producción literaria del modernismo colombiano se centró en el verso, con el que alcanzó los más profundos cambios para el idioma. Vanguardismo y boom. Contexto histórico y cultural. Grandes inventos que acortaron distancias, como la radio, el
el teléfono, la televisión, el avión, el computador, 2 guerras mundiales con un saldo de más de 80 millones de muertos, la Guerra Fría, como muro ideológico de incomunicación, el derrumbe del comunismo, la hegemonía económica de Occidente hacia el final del siglo, y el terrorismo de comienzos del siglo XXI, son los dramáticos acontecimientos que han marcado la historia del hombre, y de un mundo cada vez más globalizado. Hacia 1925, se dieron en Colombia ciertos sucesos, que permitieron la modernización relativa de nuestra sociedad. Entre los más destacados tenemos, el pago en dólares, como indemnización por la segregación de Panamá, la construcción de ferrocarriles y otras vías, la iniciación de la explotación petrolera, el giro de la educación hacia el conocimiento de la economía, es decir, todo aquello que significó la llegada del siglo XX a Colombia. En síntesis, la aparición del Estado moderno no fue suficiente para acabar con las estructuras feudales y oligárquicas existentes en nuestro país. La modernización no implicó un cambio en las políticas económicas internas, y el anhelado cambio social fue desplazado por los intereses de las clases dirigentes y los grandes monopolios. Es necesario recordar uno de los acontecimientos más lamentables de la historia de Colombia, la masacre de las bananeras en 1928, tragedia que marcó un hito en la lucha obrera colombiana, y que ha sido registrada por la literatura nacional, e incluso extranjera, durante el periodo de posguerra, y como resultado de las pugnas entre liberales y conservadores por el manejo del poder estatal, se generó una de las crisis más graves de nuestra patria. La presión ejercida por grupos de obreros y marginados del país, y la aparición del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, hicieron que el mundo empezara a fijarse en el fenómeno social que se estaba gestando en Colombia. El 9 de abril de 1948, hacia la 1 de la tarde, Bogotá fue estremecida por la noticia del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, quien se perfilaba como seguro ganador de las elecciones presidenciales que se avecinaban. Esto desencadenó una revuelta popular contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, conocida como el Bogotazo, y que ocasionó la muerte de más de 1.500 personas. Este suceso marcó el inicio de un periodo histórico denominado la violencia, cuyas secuelas continúan agobiando a los colombianos. Muerto Gaitán, Laureano Gómez ganó las elecciones sin contar con ninguna oposición. En la siguiente década se presentaron varios hechos que cambiaron la situación política, como la aparición de grupos guerrilleros, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y las continuas luchas por el poder, que llevaron al general Gustavo Rojas Pinilla a tomar las riendas del país. Bajo su gobierno se trajo la televisión a Colombia. La violencia continuó desbocada por todos los campos de la patria, y a pesar de esto, en 1957, el Congreso reeligió a Rojas Pinilla, quien después fue derrocado. Liberales y conservadores, entonces, acordaron una alternancia en el poder que duró 16 años. 4 años gobernaba un partido y 4 el otro. A este periodo se le conoció como Frente Nacional. Desde el contexto histórico del modernismo, vemos cómo la economía y la política de los países latinoamericanos se ha visto ampliamente afectada por los conflictos bélicos mundiales, y el surgimiento de Estados Unidos como nueva potencia mundial. Sin embargo, Estados Unidos no fue inmune a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, cayendo en una profunda depresión económica durante el periodo de posguerras. Tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se sacudió con un nuevo conflicto, la Guerra Fría, etapa caracterizada por la rivalidad entre las dos potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos. Si bien los países latinoamericanos no participaron en estas guerras de manera activa, sí sufrieron las consecuencias al poseer una economía frágil y vulnerable. Al ser una sociedad netamente agraria, el campesino tuvo que desplazarse a la ciudad, generando problemas de superpoblación, miseria y desplazamiento, pero por otro lado, las ciudades crecieron y hubo un alto grado de urbanización y escolarización. En el periodo entre guerras y después de
la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron en Europa y Latinoamérica una serie de movimientos de corta duración, pero honda influencia artística y cultural denominados vanguardias, caracterizados por su afán de novedad, de experimentación de nuevas formas y de trascender lo hecho hasta el momento en arte y literatura. Luego del auge de los movimientos de vanguardia, durante los años 60, surge en el panorama literario el movimiento más importante de la narrativa hispanoamericana que se conoce con el nombre del boom. Los escritores de este movimiento tuvieron gran reconocimiento a nivel mundial, y las editoriales se disputaban por publicar y traducir sus obras en diferentes idiomas y en numerosos países. B. La literatura de este periodo. Los años 20 del siglo XX marcan, en Colombia, el inicio de una nueva vida literaria, que se inicia como una reacción contra las normas impuestas por el modernismo. Hasta los años 50, los movimientos que iniciaron la renovación de temas y lenguaje literario fueron principalmente poéticos, y sus miembros se agruparon en escuelas que recibieron nombres propios. Cada una de ellas desarrolló también conceptos diversos sobre qué debía ser la poesía, tanto en la forma como en el contenido. En Colombia no hubo propiamente movimientos vanguardistas, a semejanza de los europeos después de la Primera Guerra Mundial, como el futurismo, el surrealismo o el dadaísmo. Sin embargo, hubo grupos que buscaron renovar los temas y el lenguaje poético. Entre ellos se cuentan los nuevos. Se les conoció con este nombre, por haber escrito en la revista del mismo nombre. En poesía, son magníficos León de Greif y su relato de Sergio Stepanski, Rafael Maya con su Invitación a navegar, Germán Pardo García, autor de Limosna de Alegría, y Luis Vidales y su famoso Suenan timbres. En prosa sobresalió Jorge Salamea con El sueño de las escalinatas, Piedras y el Istmo. Esta escuela, que nació hacia 1935, tomó su nombre de la obra del español Juan Ramón Jiménez, Piedra y Cielo, porque publicaba unos cuadernillos con el mismo nombre. Sus figuras más representativas son Eduardo Carranza, Jorge Rojas y Arturo Camacho, los cuadernícolas. Hacia el año 1945 nació una escuela cuyos integrantes, admiradores del poeta español Jorge Guillén, y como homenaje a este, publican su obra poética en unos cuadernillos titulados Cántico, hecho por el que se les denominó cuadernícolas. Sus más connotados representantes son Álvaro Mutis, Eduardo Mendoza y Andrés Holguín. Mito. En 1954, Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia fundaron en Bogotá la revista Mito, nombre que también recibió el grupo de escritores que colaboraron en ella. Estos escritores, a través de la revista, le dieron un profundo cambio a la literatura, pues desde su primer número asumieron una posición comprometida, utilizando las palabras como una herramienta para apoyar un programa de mejoramiento de la realidad del país. Las figuras sobresalientes son Jorge Gaitán Durán, alma y vida del grupo, y Eduardo Coté Lanús. El nadaísmo. Este movimiento fue fundado por Gonzalo Arango en 1958 y acabado por él mismo en 1971. Es un grupo rebelde que pone en duda todos los valores establecidos, la sociedad tal como está organizada, Dios, las costumbres, la tradición, la política dominante, la literatura, etc. Su producción es ingeniosa, humorística y rebelde. En ellos es notable la influencia de Nietzsche, del existencialismo y del nihilismo ruso. Sus figuras destacadas, además de su fundador, son Jaime Jaramillo Escobar y J. Mario Arbeláez. Las tres últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI conforman el último periodo de nuestra literatura, determinado por una amplia producción novelística que tuvo sus inicios en un fenómeno editorial y literario latinoamericano denominado el boom, del cual hizo parte el colombiano Gabriel García Márquez, al publicar, en 1967, Cien años de soledad. El realismo mágico de Gabriel García Márquez se caracteriza por la sencillez del lenguaje, muy cercano a las expresiones y modismos populares, y por la fusión de elementos extraordinarios y reales que cautivan a los lectores y lectoras cuando comienzan a leer sus obras. Referencias bibliográficas.